Así que, bueno, son las 6, en cualquier momento ingresará Agustina. Jean-Claude, si me lo Estoy avisas acá, ¿eh? vos. Sí, Hola, vale. Ay, Agustina, hola. Lo que pasa es que yo, como la gente no, hay 51 participantes por el momento y no te veo. Bueno, Sí, hola. aquí está nuestra invitada estrella, así que Teresa. Y pues nada, yo darte la bienvenida, Agustina. Es un placer, la verdad, tenerte aquí. Y por supuesto, gracias a Valeria por organizar estos clubes de lectura. Hace unos minutitos hablaba con algunos de los participantes que estaban ya aquí en la sala de la alegría que me da ver cómo, gracias a hacer esta actividad ahora online, podemos compartir con mucha más gente. Ahora veo que ya vamos 53 personas. En la biblioteca creo que no hubiéramos cabido, con lo cual es de verdad una alegría. Y veo que vienen además de muchas partes del mundo, gente que veo que hay de Honduras, no sé si también de España hay varias personas. Así que nada, contarnos si venís de algún otro lugar que no sea Italia, que sé que de aquí de Milán tenemos, digamos, el grueso de los compañeros. Nada más, daros las gracias por estar y que disfrutéis muchísimo de Agustín y de Valeria. Bueno, muchas Gracias, gracias a Teresa. vos por la invitación y bueno, esto es una de las ventajas de la cuarentena dentro de todo lo negativo. Creo que esto me parece hermoso poder estar formando parte de este encuentro, aunque sea virtual. O sea, me encantaría estar en España o en Italia, pero bueno, llego de alguna manera de manera virtual. Y también hay gente de Argentina, y dijeron, ¿no? Sí, Sí, está Virginia en el Dupuy chat. de Argentina, tenemos Sí. de Tegucigalpa, Honduras, desde Madrid. Bueno, bueno, bienvenida Agustina, bienvenidos Gracias. todos. Les cuento un poquito para quienes no estuvieron el mes pasado que inauguramos estos clubes club de lectura virtuales. Como siempre, el encuentro es para los lectores y para el autor o autora, como en este caso invitada, con lo cual el encuentro es de ustedes. Usualmente cuando lo hacemos en la biblioteca, directamente quien quiere preguntar toma la palabra. En este caso, como somos muchos, les pido que mantengan los micrófonos cerrados, que las preguntas las formulen vía chat, que yo se las voy a retransmitir a Agustina y Agustina contestará para todos. Brevemente voy a presentar a Agustina. Agustina Basterrica nació en Buenos Aires y es licenciada en artes. Tiene varios premios, entre los que destaco el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el de cuento Edmundo Valadez y el Premio Clarín de novela del año 2017, como les dije, entre otros. Entre su obra destaco la novela Matar a la niña, Antes del encuentro feroz, que es una colección de relatos, y la novela Cadáver exquisito, que yo sé que aquí hay algunos de ustedes que la han leído, que es la novela con la que ganó el premio Clarín Alfaguara, que ha sido traducida ya a 6 idiomas y de la que pronto parece que tendremos una serie de televisión. El encuentro que nos reúne hoy es para hablar de toda su obra y de todo lo que quieran preguntarle a Agustina, naturalmente, pero arrancaremos con el cuento Lavavajillas, que pertenece a unos cuentos que ya tendrían que estar editados por Alfaguara, pero bueno, que la pandemia ha detenido, cuyo título es 19 garras y un pájaro oscuro. Agustina es además gestora y curadora cultural de un ciclo que se llama Siga el Conejo Blanco, junto a la escritora Pamela Terlizzi, y coordina talleres de escritura junto a otra escritora que es Agustina Caride. Y bienvenida nuevamente Agustina, gracias por estar con Gracias, Vale. nosotros. Y bueno, para arrancar el encuentro, yo voy a hacer una pregunta, les voy a leer la cita que tiene el cuento Lavavajillas de la escritora Lori Moore, que dice así: el amor te agota, se lleva consigo gran parte de tu peso en sangre, azúcar y agua. Eres como una casa que va perdiendo lentamente la electricidad. Los ventiladores van más despacio, las luces disminuyen y parpadean. Los relojes se detienen y arrancan y se detienen.
Bueno, Agustina, yo quería preguntarte que nos contaras, que nos dijeras cómo fue la génesis de este cuento, Las vajillas, de dónde surgió, cómo arrancaste. Bueno, el cuento lo escribí en el marco del taller de Liliana Díaz de Mindurri, persona a la que le dediqué 19 garras y un pájaro oscuro. Ella es mi maestra y asistí a su taller muchos años y sigo asistiendo para trabajar con obras puntuales, digamos, con cada exquisito. Me juntaba con Liliana una vez al mes para hablar y para trabajar con la novela. Y ella nos daba lecturas y consignas, y el cuento surgió como parte de una consigna del taller donde estábamos leyendo a Lorrie Moore, por eso es que está el epígrafe de la autora, y creo que teníamos que trabajar con la construcción de un personaje. Pero lo que recuerdo es que decidí escribir el cuento usando español neutro, ¿sí? Y cuando se lo conté a Liliana me dijo que no creía que fuera a funcionar, pero que probara. Y eso es lo que tiene Lili, ¿no? Que es muy generosa y flexible con los alumnos. Y trabajé sobre este personaje que creo que surgió de un lugar intuitivo, pero sí me acuerdo que estaba en mi departamento nuevo, me había mudado hace muy poco y tenía un colchón sobre el piso, porque no tenía cama todavía, y lo empecé a escribir a mano en un papel y estaba feliz por estar en este lugar nuevo, por ser independiente. Acá en Argentina, como creo que en todo el mundo, es muy difícil comprar una propiedad, y yo estaba súper endeudada con mi familia, con el banco, con todo, pero tenía mi lugar por primera vez. Eh, y ahora que lo pienso, pienso en la situación y el haber comprado este departamento, creo que influyó en la temática del cuento, ¿no? Que habla sobre una mujer independiente, que no le debe cuentas a nadie, aunque todos se las pidan, ¿no? Y las cuentas que le piden son estos mandatos de si sos mujer tenés que estar en pareja, después casarte, después tener hijos, y de lo contrario hay algo que está fallando en la maquinaria. Y lo mismo con la belleza, ¿no? La exigencia de ser atractiva, de estar dentro del marco que es muy pequeño y muy doloroso de la belleza canónica, y son cosas que como mujer, y sobre todo en Argentina, donde se le da muchísima importancia al aspecto físico, siempre me pregunto y cuestiono. Además, ahora que lo pienso, en esa época yo también estaba soltera, y hay todo un tema con eso. Eh, o por ejemplo, hoy se está hablando de lo que es la gordofobia, ¿no? Hace no tanto leí un libro que se llama Gorda Vanidosa, de una escritora argentina que se llama Lux Moreno, que echa por tierra muchísimos prejuicios que tenemos con la gente con sobrepeso. Pero cuando escribí ese cuento no se hablaba de todo esto, porque fue hace muchísimos años. Y no, tampoco se hablaba de la diversidad de los cuerpos, de la necesidad de respetar esa diversidad. Y la mujer era solo un objeto de consumo, como lo sigue siendo hoy en muchos planos, lamentablemente. Y eso produce un montón de invisibilidades, como las mujeres mayores, porque la juventud es un valor de intercambio, ¿no? Cuanto más joven es la mujer, más valioso se vuelve el hombre que la conquista. Y estas son cosas que cuestiona la protagonista de Las vajillas cuando, por ejemplo, se enfrenta con el personaje de la recepcionista en el consultorio del médico, y también en el cuento trabajo con las mujeres machistas, ¿no? Como la madre, las mujeres que siguen perpetuando al patriarcado, compitiendo con otras mujeres. Y por supuesto también hablo de la soledad, de las personas que se salen de la norma, lavavajillas, ese aparato que tapa un hueco y que también además es una ironía al final, y el lenguaje como un gran cómplice más de ese universo en el cual el personaje está metido, un lenguaje que para un argentino suena completamente artificial, que parece inglés traducido, y hay pequeños detalles que refuerzan esa artificialidad de ese mundo, como por ejemplo algunas cosas que dicen, o su amiga, que realmente ella la describe como una máquina, ¿no? Y recuerdo que al final, cuando le llevé el cuento a Lili, me dijo que sí, que funcionaba y que lo había logrado. Incluso me pidió disculpas por dudar de mí, y esto lo cuento porque habla de la enorme humildad y generosidad de Liliana, con la que estoy totalmente agradecida, porque es la persona que sin duda me apoyó desde el principio para que escriba, y me enseñó y me enseña todavía hoy.
y no es fácil encontrar buenos coordinadores de talleres. Liliana es una de ellas que, entre paréntesis, está viviendo en Madrid ahora, ¿no? Y que Vale además la conoce, porque ahí va a su taller. Sí, Liliana Díaz Mindurri, una escritora que recomendamos desde aquí, ganadora del Premio Planeta Argentina con una novela muy interesante que se llama Pequeña Música Nocturna, y una gran novela también sobre, bueno, el proceso argentino, las desapariciones, etcétera, que es Summertime. Tiene una obra muy grande porque Liliana también es ensayista y poeta, pero bueno, destaco esas dos novelas porque, bueno, gran cuentista también, ¿no? Premio Rulfo. Sí. Y gran poeta, es muy completa Lili. Y gran poeta, sí. Bueno, también te saludan desde Alemania y desde Suiza, Agustina. Para la gente que se acaba de incorporar, estamos abiertos a preguntas a través del chat que yo le voy a retransmitir a Agustina, ¿no? El cuento también, Agustina, tiene un enorme nivel de ironía, ¿no? Pero yo creo que toda tu obra, no solo los cuentos, sino la novela, etcétera, trabaja mucho con un humor muy ácido, muy corrosivo, a veces de sarcasmo, a veces de ironía, a veces el humor negro. No sé, creo que es una de tus características, ¿no? Incluso un humor a veces hasta insoportable, como puede ser el de Cadáver Exquisito. No sé si quieres comentar algo de eso para la gente que te conoce menos. Sí, yo creo que mi hermana leyó el libro de cuentos que lo tengo acá justo antes del Encuentro Feroz, no sé si lo pueden ver. Digamos que 19 barras y un pájaro oscuro sería una suerte de reedición de este libro de cuentos, pero lo leyó en un viaje y no seguido, en un viaje largo, y no frenó, en ningún momento paró de leerlo, y lo que me dijo es que le pesaba en el alma el libro, ¿no? Y yo creo que sí, que uso el humor porque trabajo con temas sumamente densos, y el humor de alguna manera los hace menos difíciles. Y en esta edición, Andrés Neumann, que supongo que lo conocen, escritor argentino que vive en España, tuvo la generosidad de escribir la contratapa, y lo que él pone es que uno los lee y la sonrisa queda petrificada, ¿no? Porque uno se ríe, pero después dice, ok, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Es tremendo de lo que me estoy riendo. Entonces, sí, para mí la literatura tiene que tener humor, sin embargo, en Cadáver Exquisito podemos decir que hay un humor sumamente negro, sumamente oscuro. Hay gente que se rió, pero es muy poca la que se rió. En general, el libro causa horror. Pero para mí es importante trabajar con el humor, y Lorrie Moore, por ejemplo, es una escritora que también maneja muchísimo la ironía, por eso es un referente para mí. Bien, aquí te preguntan algo que creo que ya respondiste. El uso del lenguaje como si fuera una traducción fue Sí, intencional. totalmente intencional, porque en el libro de cuentos antes del Encuentro Feroz y en 19 garras, los cuentos son muy diferentes entre sí. Porque me interesa trabajar, experimentar con el lenguaje. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Elena Marie Sandoz, que tiene una cita de Thomas Bernhard, que no sé si conocen el autor, pero se caracteriza por las repeticiones circulares, ¿no? Que generan como una enorme decadencia en lo que está contando y obsesión, y lo trabajé adrede, digamos, así, con esas repeticiones, tratando de imitar a Bernhard, como por ejemplo lo hizo Castellanos Moya, el escritor, en la novela El Asco, no sé si la leyeron, pero, digamos, imita esas repeticiones. Y ahí usó otro tipo de lenguaje. O en Cadáver Exquisito usé un lenguaje sumamente narrativo y muy sencillo, porque me parecía que la temática era tan densa que no podíamos usar un lenguaje complejo. O en mi primera novela, Matar a la niña, que también es una novela con mucho humor y mucha ironía. Critico la Iglesia Católica, por ejemplo, también ahí está mi denuncia,
pero uso un lenguaje completamente barroco y complicado. Entonces yo voy usando el lenguaje de acuerdo a la historia que quiero contar y veo si funciona o no. Y en este caso el lenguaje lo que está mostrando es este artificio de ese mundo, ¿no? Porque un poco lo que trabajo, creo, en todas mis obras, es cómo estamos insertos en matrices que están construidas por un montón de elementos, pero muchas veces no las cuestionamos. Bueno, una gran matriz que critico en Cadáver Exquisito, por supuesto, es el capitalismo, ¿no? Perverso, que es la gran matriz de la cual somos todos hijas e hijos, y donde de alguna manera lo que yo creo es que nos comemos simbólicamente, ¿no? Nos estamos fagocitando simbólicamente. Pero hay otras submatrices como por ejemplo la del patriarcado, y es lo que trabajo en este cuento, ¿no? Todos estos mandatos con la mujer que tenemos que cumplir porque si no de alguna manera estamos fuera del sistema. Bueno, así que para mí es importantísimo el lenguaje y cada palabra está muy pensada, por más que obviamente toda obra es factible de ser corregida al infinito, ¿no? Yo hoy leo este libro antes del Encuentro Feroz y le sigo encontrando errores. Pero bueno, como decía Borges, uno tiene que publicar para dejar de corregir. Bien, Agus, te hago dos preguntas más respecto del cuento. Una de Emma, que te dice enhorabuena por este cuento, dice Agustina, me ha parecido magnífico, los diálogos están tan conseguidos que se oyen, y me parece muy pictórico, a veces con pinceladas, cerebro agujereado como un colador. Bueno, no sé si quieres contar algo de los diálogos, y también Ángeles Heras te dice, ¿por qué sitúas en New York a los personajes de tu relato? Bueno, yo creo que, bueno, primero gracias. Después creo que lo pictórico me hace muy feliz que me lo digan porque, bueno, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, así que, y en la época en la que estaba escribiendo el cuento, no sé si se dieron cuenta que los personajes tienen nombres de pintores, de artistas pop, ¿no? Hamilton, que es Richard Hamilton, Rosenquist, que es James Rosenquist, entonces estaba influenciada por la materia que estaba estudiando, que es Plástica 6, donde, bueno, entre otros movimientos estudiamos el arte pop, y bueno, y surgió Nueva York, no sé, supongo que porque estaba influenciada por Lori Moore y por sus cuentos y por todo ese universo que estaba estudiando en la universidad. Me interesaba el desafío también de investigar ciertas cuestiones. Eh, y bueno, y esto de lo pictórico, yo creo que tiene que ver con la facultad y con la carrera que estudié. Mi bagaje de imágenes es enorme por la cantidad de años que estuve analizando imágenes, ¿no? Entonces eso lo traslado también a la literatura, como por ejemplo, bueno, en Cadáver Exquisito tuvo muchas propuestas para ser filmada, y yo creo que tiene que ver con esta necesidad que tengo de que cuando uno esté leyendo, esté viendo lo que lee. De hecho, me está pasando con la nueva novela para la cual estoy investigando, que de repente estoy lavando los platos y veo al personaje principal, que es una niña. La veo haciendo cosas mientras lavo los platos, ¿no? Y eso me pasa bastante seguido con las obras. Me pasó con Cadáver Exquisito, que también estaba haciendo X cosa y empezaban, suena un poco cliché lo que voy a decir, pero los personajes empezaban a vivir dentro mío y los veía, digamos, en situaciones. Entonces la parte visual para mí es fundamental. Bien, bueno, Grace, que Cadáver Exquisito es estupendo, lo he leído pensando todo lo mejor de usted, te dice. He pensado en Vox, en el cuento de la ardilla, en Spares y en Survivors, y dice la importancia de la palabra, ¿no? Destacan allí, vuelven a destacar la importancia de la palabra en tu obra. Sí, está bueno que lo hayas visto porque trabajé con el lenguaje también adrede en Cadáver Exquisito porque creo que
bueno, el lenguaje también es un cómplice, ¿no? Como decía antes, de la construcción de las matrices. Un ejemplo que doy siempre, porque realmente a mí me parece tremendo, es que no sé si ustedes sabían que en el lenguaje español hay 101 sinónimos para la palabra puta, y no hay una sola palabra que diga lo mismo para los hombres que tienen sexo con muchas mujeres. Yo no conozco ninguna palabra que hable de lo mismo. Entonces eso está hablando de lo que es el entramado patriarcal, ¿no? Cómo se permite que haya tantos sinónimos, y sobre todo para una palabra que tiene una connotación negativa, que podría tener una connotación positiva. Entonces creo que el lenguaje nos da identidad, el lenguaje es político, y las palabras que uno dice o deja de decir de alguna manera muestran cómo uno está parado en el mundo, ¿no? En el caso de Cadáver Exquisito no es lo mismo decir pedazo de bife, que pedazo de carne, que pedazo de vaca asesinada. Digamos, son distintas posturas políticas de cómo uno está parado en el mundo. Entonces me parecía importante trabajar en Cadáver Exquisito con las palabras prohibidas, porque bueno, en las distopías, las grandes distopías como 1984, como Fahrenheit 451, como El cuento de la criada, por nombrar algunas, los libros están prohibidos, se los queman, no se dejan leer los libros, porque bueno, el lenguaje, sobre todo, me parece que la literatura y el lenguaje poético revelan cuestiones de la realidad, nos amplían la cabeza, y el lenguaje oficial, por ejemplo, me parece que puede esconder cosas. Entonces es por eso que en Cadáver Exquisito la palabra caníbales no se puede decir, ¿no? Bueno, eso, por eso me parece importante el lenguaje. Bien, había alguien aquí preguntando, pidiendo que repitieras el escritor de las repeticiones, eso ya lo contesté yo, es Thomas Bernhard, pero quizás quieras recomendarle o comentar cuál es la novela favorita, tu novela favorita de Bernhard, ¿no? Bueno, de Bernhard, yo diría que todas leí, El sótano, El frío, El sobrino de Wittgenstein, si se pronuncia así, Trastorno y Corrección. Trastorno y Corrección me trastornaron literalmente. O sea, literal me trastornaron. Yo leía, me acuerdo de Corrección lo leímos para el taller de Liliana, y no podía, me agarraba la cabeza y decía, no puedo creer, este tipo me está quemando el cerebro. Y creo que un escritor logre eso es enorme, enorme. Y me parece un escritor enorme, sobre todo porque es muy particular su escritura, ¿no? Digamos, lees un texto de Bernhard y por ahí no está su nombre y te das cuenta de que él lo escribió. Pero bueno, no sé si es una escritura, un tipo de literatura que recomendaría para esta época en particular, ¿no? Porque es sumamente densa, es depresiva, pero es brillante, es magistral lo que hace. Sí, es muy angustiosa también. Sí. Luciana Balanesi te dice, es precioso encarnar a los personajes, hermoso, muchas gracias. Grace, supongo que a propósito de Cadáver Exquisito, te dice, las mujeres que sirven para producir hijos, ¿no? Como, bueno, comentario. Bueno, sí. Sí, perdón. Perdón, no, porque alguien ahí nombra a Margaret Atwood. Bueno, una distopía que recomiendo es El cuento de la criada de Margaret Atwood, no solo el libro, sino también la serie, que es excelente, bueno, donde ahí el tema específico es producir hijos, digamos, hay mujeres que son raptadas y violadas por comandantes, que son los que dirigen ese país, digamos, que Estados Unidos se transformó en otra cosa, y las tienen para tener hijos, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, esa es la crítica de Atwood también a lo que es el patriarcado. Agus, quería que nos contaras un poco qué temas te interesan o cómo llegás a los temas que te interesan, o sea, un poco en general, podemos decir que una fuente, digamos, de tu escritura, a lo mejor un disparador de tu escritura es la lectura, ¿no? Porque así contabas con Lorrie Moore y un poco la inspiración del lenguaje del cuento que nos hablabas a partir de Thomas Bernhard, pero
Y por otro lado también has mencionado un poco las imágenes, la pintura, el gran bagaje que vos tenés por la disciplina universitaria que estudiaste. ¿Alguna otra fuente de inspiración o de llegada a los temas que te interesan? Bueno, a ver, primero repetir un poco lo anterior, pero me parece importante, me interesa, como dije, ¿no? Cuestionar los mandatos, romper con lo que llamamos normalidad, trabajar con las injusticias, digamos, que el lector se cuestione y se pregunte, ¿no? O sea, mi literatura creo que es de denuncia, pero intento, ojalá lo logre, no caer en lo panfletario, porque me parece que un libro que me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que pensar, es un libro que a mí no me interesa ni leer ni escribir, ¿no? Pero sí los libros que me movilizan, y por ejemplo, mi padre siempre me dice que por qué no escribo cosas más alegres, y mi respuesta es, si estuviese conforme con el mundo, no sería escritora, claramente, o mi madre siempre me dice que soy una truculenta, pero bueno, mi madre es una persona que puede ir, no sé, a Chernobyl y le va a dar la belleza al lugar, va a dar la flor hermosa que hay en Chernobyl, pero yo veo toda la oscuridad, y eso siempre me pasó, ¿no? En las personas siempre descubro las miserias, que obviamente si leemos a Jung son mis miserias, pero me pasa que con todo lo que escribo, los temas, bueno, pueden aparecer de la nada, o como vos decías, Vale, de una lectura que me dispara otra cosa. Por ejemplo, les doy un ejemplo de tema y cómo surgió un cuento. Hay un cuento que se llama en este libro Rosa Bombón. Hace años, pero estamos hablando, no sé, cuando tenía 20 años, yo quería escribir un cuento donde se produjera un suicidio kitsch. Sabía eso, nada más. Me dio vueltas, nada, no lo podía escribir. Un día estoy en la facultad leyendo un texto sobre la nueva figuración, que son un grupo de artistas argentinos, voy a nombrar algunos, Noé, Machio de la Vega, que se juntan, bueno, para hacer un tipo de arte, y escriben un texto donde dicen que están en contra del rosa bombón. Y me quedó el rosa bombón en la cabeza durante años también. Rosa bombón, dije, quiero un título con rosa bombón. Y después, leyendo, no me acuerdo, alguien me regaló algún libro de autoayuda y leí alguna parte y dije, claro, acá se juntó todo lo que necesito. Entonces, la protagonista del cuento, que se llama Rosa Bombón, se va a suicidar y el narrador le dice cómo tiene que suicidarse, ¿no? Es como una autoayuda de suicidio. Y el cuento se llama Rosa Bombón. Ahí tuve los 3 elementos. Y es un cuento que en general la gente se ríe mucho porque tiene mucha ironía, sobre todo para aquellos que vienen a Argentina, porque tienen muchas, bueno, marcas relacionadas con Argentina, pero al final se está suicidando. Entonces leo un poquito. Empieza con paso 1. Observe las lágrimas que le caen sobre los dedos. Piense en diamantes. Visualice a Elizabeth Taylor. Desee tener ojos azules y maridos consecutivos. Error, retroceda. Usted no necesita más hombres en la vida. Quiere estresarse con el auto de Penélope Lamour. Busque una hoja de papel y un lápiz. Escriba la palabra lista y enumere las cosas que debe comprar para morir con el estilo y la dignidad de un personaje animado. Bueno, y todo el cuento es así, ¿no? Pero bueno, tengo una amiga que lo leyó y no paró de llorar, por ejemplo. Porque bueno, fue más allá, vio lo que estaba debajo de la ironía. Entonces, bueno, puede pasar así. Con la novela que estoy investigando ahora, tenía el título nada más. Pero todavía hay un montón de elementos que me faltan. Entonces, por eso me parece que cuando uno está escribiendo, en realidad está reescribiendo un montón de las lecturas que tiene encima, más las reflexiones, más las vivencias, etcétera, etcétera. Y por eso para mí es tan importante investigar cuando escribo una novela, ¿no?
porque me interesa tener la mayor cantidad de elementos para poder jugar con eso como si fuese un gran rompecabezas que voy armando. Bien. El cuento Rosa Bombón, yo creo que la forma, solo la estructura formal, es heredero de todas esas instrucciones que ideó Cortázar, ¿no? Instrucciones para bajar una escalera, para dar cuerda a un reloj, También, ¿no? Porque no lo había pensado, pero tenés razón. sí, claro, instrucción, o sea, por más de que formalmente el título no lleva instrucciones para suicidarse, sí que está elaborado de esa manera, ¿no? Entonces, aprovecho para mencionar, ya que mencioné a Cortázar, y que, bueno, algunos de los participantes de aquí son gente que escribe, que participa en talleres de escritura, para hacerte esta pregunta un poco formal, ¿cómo definirías el género cuento? O cuál es el o los secretos de un buen cuento para vos. Bueno, hay una definición de Carver que me gusta mucho, que dice que un buen cuento es una pequeña sorpresa que estalla en las manos, ¿no? Y creo que para que eso suceda, primero hay que convertir la anécdota que uno quiere contar en un cuento, o la anécdota, o la imagen, o la palabra que uno tenga. Y para eso hay que aprender la técnica, o sea, adquirir herramientas para construir una ficción, porque digo, es bastante clásico pensar que, por ejemplo, porque algo nos pasó y lo vivimos, lo podemos trasladar al papel y va a funcionar. Pero lo que uno traslada al papel en realidad es una ficción, es una construcción, y por eso, por ejemplo, en un cuento clásico todo tiene que estar al servicio de la historia, no tiene que haber cabos sueltos, nada tiene que estar fuera de lugar, el pacto con el lector tiene que generarse desde la primera frase, eh, y no solo no se tiene que romper a lo largo del cuento, sino que lo mejor es, digamos, elevar la apuesta hasta el final, ¿no? También tiene que haber verosimilitud, no solo en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta. A veces la historia es mínima, pero la manera en la que está contada hace que el cuento sea valioso. Un buen cuento es como un mecanismo de relojería donde cada palabra tiene un valor preciso, ¿no? Si uno saca una palabra o la cambia, el mecanismo empieza a temblequear. Así importante para mí es la elección de cada elemento de un cuento. Además de todo esto, si debajo de toda esta estructura que uno va trabajando, hay distintos estratos de lectura, distintos simbolismos, distintas capas, ya nos encontramos, bueno, frente a un gran cuento. Porque, bueno, creo que un buen cuento se está contando, además de lo evidente, digamos, hay otra lectura detrás. Y un ejemplo que doy, y que siempre lo doy y lo seguiré dando por siempre, jamás, es el cuento de Juan José Saer, Sombra sobre Vidrio Esmerilado, que si no lo leyeron, por favor les pido que lo lean, está en la web. Y lo que el lector, digamos, ve en una primera fase, digamos, es a Adelina, que es una poeta, que está sentada en una silla macándose, y ve a su cuñado bañándose detrás de un vidrio esmerilado. Digamos, es así de sencilla la historia. Pero debajo de eso, Saer habla de una vida no vivida, sobre la complejidad del tiempo y los recuerdos, sobre el tiempo perdido, pero también sobre un deseo que nunca se va a concretar. También hay un erotismo sumamente sutil en el cuento, y además de todo esto se da el lujo de, a medida que va narrando el cuento, escribe un soneto que al final el lector puede armar. Es una verdadera genialidad ese cuento. Así que bueno, eso me parece. Es muy difícil escribir, para mí, un buen cuento, creo que es uno de los géneros más difíciles. Yo pasé de empezar con poesía en el taller de Liliana, y recuerdo cuando tuve que pasar a escribir el primer cuento, fue realmente difícil, porque claro, en un poema uno puede escribir una historia, pero puede escribir lo que sea, digamos, no hay una regla. Pero este encorsetado del cuento clásico me costó entenderlo. Pero bueno, cuando escribí mi primer cuento como cuento tal, que es muy malo, y jamás lo publicaré, bueno, me sentí muy bien porque lo logré, ¿no? Pero gracias a escribir ese cuento malo,
que después pude escribir el resto de los cuentos. Y creo que es uno de mis géneros favoritos, puedo decir. Bien, Luciana te pregunta, eso que estás diciendo refiere a la teoría de Piglia de los dos cuentos en uno, ¿cierto? No, pero puede ser, no la leía la teoría de Piglia, pero bueno, sí, no sé. Bien, te sumo dos preguntas en una, de Jean-Claude Fonder y de Fiorenza, que refieren a cadáver exquisito, ¿no? Un poco creo que sería útil que me cuentes, o lo hago yo como quieras, dos líneas de qué va Cadáver Exquisito, ¿no? Que es una distopía, eso sí, avanzo yo, el género es una novela distópica. Jean-Claude te dice que imagina que es muy distinta de Lavavajillas y a ver qué otras cosas le propones para que él se anime a leerla. Y Fiorenza te dice si la novela The Road, La carretera de Cormac McCarthy, fue inspiración para tu Cadáver Exquisito. Bueno, empiezo con la novela de Road, después contesto lo otro. No fue inspiración, de hecho no leí distopías cuando estaba escribiendo Cadáver Exquisito. La novela de Road la leí después y la leí en una traducción horrible, malísima, y la quiero volver a leer porque la detesté y todo el mundo me dice que no la puedo detestar, que no la puedo detestar. Entonces, evidentemente, la tengo que leer o en inglés o tengo que buscar una mejor traducción. Lo que pasa es que acá en Buenos Aires no consigo una edición buena. Y con respecto a la otra pregunta, a ver, Cadáver Exquisito sí, es diferente porque es mucho más, porque no tiene este humor de lavavajillas, digamos, es mucho más denso la historia y se sostiene esa densidad a lo largo de todo el libro, no doy respiro al lector. Y cómo animarte a leerlo, no sé qué decirte. Sé que es un libro que no es para todo el mundo, sé que hay gente que ha tenido náuseas cuando leyó, gente que, por ejemplo, cuando presenté el libro al premio Clarín, después de presentarlo, pues pensé que no iba a ganar, se lo di para leer a Gaby Cabezón Cámara, que es una escritora argentina, que les recomiendo Las aventuras de la China Iron de ella, y a Félix Brusone para que me diera una devolución. Y Gaby me dijo que no había podido dormir, digamos, después de leerlo, ¿no? Y para mí eso fue como, bien, voy por el buen camino con este libro. Es un libro duro, digamos, lo único que te digo es que seas valiente. Anticipás solamente, si no lo hago yo, Agustina, contá en dos líneas solamente de qué va la trama. Sí. ¿Y de qué se trata? Habla de la legitimación del canibalismo. Hay un supuesto virus que afecta a los animales, no se los puede comer más, no sé si les suena conocido el tema del virus, pero es supuesto el virus, entonces se matan los animales y la gente empieza a faenar humanos en frigoríficos. De ese tema. Esto que me deja un momento, no es mi tema preferido, tú lo sabes, Valeria, ¿no? Así que, bueno, me ha gustado muchísimo. No, pero la novela vale la pena, como yo siempre le digo a mis alumnos, claro que uno lee por temas, porque le interesan, etcétera, pero cuando se lee por escribir y por verdadera afición a la literatura, se lee por el qué, se lee por el cómo, no por el qué, ¿no? De qué se trata, sino cómo está contado lo que está allí, ¿no? Porque de alguna manera todo ya ha sido contado. Están preguntando dónde se puede leer Rosa Bombón, lo dijimos al principio, ¿no? Es un libro que la pandemia tiene detenido en imprenta, un libro que reúne varios relatos ya editados de Agustina, bajo el título 19 garras y un pájaro oscuro. Yo respecto de ese libro quería preguntarte, Agustina, ¿qué personaje de ese libro te resulta? Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, los micrófonos, gracias. Gracias. Quería preguntarte, Agustina, de ese libro, ¿qué cuento o qué personaje te parece más inquietante y por qué?
Bueno, de dos. Uno que ya lo nombré, que es el personaje de Rosa Bombón, porque, bueno, es una persona que no piensa por sí misma, ¿no? Va a cometer uno de los actos más complejos, oscuros, etcétera, de la vida, que es suicidarse, y lo hace guiada por una voz, por un narrador, y lo hace porque el novio la dejó, ¿no? Entonces, me parece tremendo ese personaje. Y además otro, que es un cuento que quiero mucho, porque lo escribí a los 20 años, y sigue vivo, digamos, que es Roberto, que es el primer cuento que escribí de esta colección. Escribí otros antes, pero como dije, son muy malos. Y Roberto es un cuento muy cortito que empieza con la frase: tengo un conejo entre las piernas, y habla de una niña que se enfrenta a un profesor perverso, y bueno, no les voy a contar qué pasa, pero bueno, es un cuento que me da muchas satisfacciones, porque cada vez que lo leo la gente se horroriza y después se ríe, o siente de alguna manera alivio. Entonces, esos personajes. Y bueno, Lavavajillas es mi cuento preferido también. Eh, Otra pregunta, sí, quizás un poco técnica, pero que la podés de alguna manera vincular a este libro, ¿no? Que solamente tenemos a disposición uno de sus cuentos, y es cómo estructurar un libro de relatos, ¿no? O cómo estructuraste vos este libro de relatos, lo que quieras respondernos. Bueno, es una muy buena pregunta, pero es muy difícil de responder. A ver, hay una teoría, por lo menos esa es la teoría que nos decía Liliana en el taller, que, o por lo menos cuando yo estructuraba los libros para presentarlos a concursos, era que los buenos cuentos, o los que uno considera que son sus mejores cuentos, tienen que ir al principio y al final, y en el medio los más flojos, digamos. Y así es como estructuré antes del Encuentro Feroz, pero bueno, en ese momento yo no estaba trabajando con un editor, si bien lo editó una editorial independiente, pero el editor, bueno, no se metía demasiado. Pero en 19 garras y un pájaro oscuro sí trabajé con la editora de Alfaguara, que se llama Julieta Oberman, y lo discutimos un montón, nos reunimos mucho, y ella me decía que podíamos dividir el libro en dos partes, porque consideraba que había cuentos más metafísicos, llamémoslo, más oscuros, eh, y había otros que eran, bueno, un poco más livianos, con un poco más de humor. Entonces dividirlos así. Y después llegamos a la conclusión de que no, porque si no el final del libro iba a ser sumamente denso, con los cuentos estos oscuros. Entonces finalmente decidimos mezclarlos, mezclar uno oscuro con uno un poco más liviano, para que la carga no fuera tan pesada. Como yo conté, bueno, tengo el antecedente de mi hermana, que leyó antes del Encuentro Feroz, y esto que le pasó que le pesó en el alma, ¿no? Entonces, también por eso es que decidimos esto. Eh, Así que bueno, por ahí es difícil, hay libros que por ahí se escriben. Este es un conjunto de relatos escritos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es más difícil ordenarlos. También el tema del título es muy difícil en un libro de cuentos. Y con esta nueva edición, creo que le mandé, si no me equivoco, como 10 títulos a mi editora, y ninguno le cerraba, o porque había una palabra del título que ya estaba en otro libro que iban a editar, que era imposible que yo lo supiera, eh, o porque no era tan atractivo para ella o tan comercial, o lo que fuera, pero la conclusión es que era muy difícil pensar en algo que globalizara todos los cuentos y que hablara de la esencia del libro. Y bueno, cuando se me ocurrió 19 garras y un pájaro oscuro, ella tampoco lo quería porque no le gustaba la palabra garras, pero yo se lo peleé a la muerte hasta que lo conseguí. Entonces, bueno, son negociaciones que uno va
va haciendo, y también yo me tenía que sentir cómoda con, bueno, con qué significaba, digamos, con cómo relacionar el título con el resto del libro, ¿no? Para mí Las Garras tiene, bueno, son 19 cuentos, obviamente, y Las Garras tienen que ver con que yo quiero que los cuentos, atrapen al lector, los movilicen, lo desgarren, ¿no? Y El pájaro oscuro puede ser el mismo lector, puede ser un cuento en particular, puede ser la muerte que sobrevuela todo el libro, puede ser muchas cosas. Entonces me parecía que ese título sí tenía, bueno, varias explicaciones y simbolismos relacionados con los cuentos. Bien. Narsa dice, me encantó Lavavajillas, leeré Cadáver Exquisito que está entre mis pendientes. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir Cadáver Exquisito? Y si seguiste, te pregunto también un esquema en particular para el proceso de escritura de la novela. Cadáver Exquisito me llevó 1 año y medio, pero investigué como 6 meses antes, estoy investigando un montón sobre cómo funcionan los mataderos, sobre el canibalismo en general, y sobre los derechos de los animales. Leí muchísimo, también leí ficción, pero leí ensayos. Me llevó 1 año y medio, y el esquema, no tenía un esquema, tenía una idea, pero me sentaba a escribir y surgían esto que dije antes, los personajes ya estaban de alguna manera viviendo en mí. Y lo que me pasó fue que primero pensé en escribirla desde el punto de vista de una de las cabezas, o sea, de uno de estos humanos comestibles, ¿sí? Pero las cabezas en la novela, para los que no la leyeron, no tienen cuerdas vocales, por supuesto no reciben ninguna educación, están encerradas en una jaula, punto, esa es su vida. Entonces me parecía muy difícil abordarlo, como un desafío prácticamente imposible de abordar el pensamiento de una de estas cabezas. Entonces, en el momento en que me senté a escribirla, surgió este personaje de Marcos Tejo, que es el protagonista y trabaja en un frigorífico donde se faenan humanos. Y surgió un poco esto que yo digo, ¿no? Que hay una parte de la escritura que es intuitiva, que uno no sabe de dónde surgen algunos personajes. Inclusive lo que me ha pasado, por ejemplo, con Matar a la niña, mi primera novela, es que uno de los personajes, recuerdo que decidió hacer otra cosa y yo fui con el personaje, ¿no? Y eso es algo que no es tan racional, que uno puede decir, bueno, Marcos Tejo lo saqué de acá o de allá, o me inspiró tal cosa o tal otra. Surgió. Y sí, lo que pasó con Cadáver Exquisito, que es lo que pasa con todos mis textos, es que lo corregí a morir, o sea que inclusive me parece que el hecho de haberlo presentado al Clarín y que haya ganado estuvo bárbaro, genial, y estoy muy feliz, pero a mí no me dio la posibilidad de tomarme ese tiempo de maceración con los textos, de dejarlos un mes o X tiempo, no tocarlos y volverlos a agarrar, ¿no? Para corregirlos con esa distancia que se necesita. Pero bueno, eso. A ver, el premio no lo devolvemos, Agustina. No, claramente que no. No, estoy súper agradecida, pero lo que pasó, porque claro, ustedes no saben la historia, es que yo estaba escribiendo Cadáver Exquisito y no estaba pendiente de los premios porque no tenía obra para presentar. Y la mujer de mi padre, que siempre me manda por WhatsApp cualquier cosa todo el tiempo, bueno, pero en ese momento me mandó la prórroga del Clarín. Y yo dije, bueno, me faltan algunos pocos capítulos, voy a terminarlo, me voy a poner como objetivo terminarlo y presentarlo en el Clarín, que obviamente no lo voy a ganar porque es un premio recontra difícil de ganar y se presentan como 500 novelas cada año, y tienen un proceso de selección así como muy exigente. Y dije, bueno, igual la presento, total, ya. Y la presenté, vencía un lunes y la presenté un viernes, o sea, ahí al filo la presenté. Pero entonces la terminé de escribir medio ahí. Entonces por eso digo que me faltó como por ahí esa instancia. Que bueno, igual después de presentarla, como soy obsesiva, se la di a estos dos escritores para que la sigan trabajando, digamos, ¿no?
que me den su devolución. Y la versión publicada es una versión, digamos, más corregida. Bien, te preguntan si el guión de la serie lo vas a hacer vos, de Cadáver Exquisito. El tema con la serie es que con todo el tema del coronavirus, no sé, en teoría yo voy a estar como colaboradora, pero no van a contratar guionistas porque yo no soy guionista, y también me parece que está bueno separarse de la obra y que otros tomen esa idea y a ver qué surge, ¿no? Por supuesto, cuando uno vende los derechos de una obra, hay algo que se escapa, y crear una serie o una película depende de millones de variables, porque no es una sola persona escribiendo y tomando las decisiones, son millones. El director, el productor, si hay plata, si no hay plata, un actor solo te puede arruinar, digamos, una obra, un mal actor, digo, o actriz. Entonces, bueno, como que, digo, suelto y veremos qué pasa, ¿no? Bien. Isabel Martín te pregunta, voy a unir varias preguntas de lavavajillas, ¿eh? ¿Podrías comentar la frase, siento que Manhattan ha agujereado mi cerebro y que las cosas están vivas? Y también no puedo digerir la solidez del aire, de la luz de Manhattan. Te piden que comentes esas frases, y también Adriana Dangri, que le gustó mucho el cuento Lavavajillas, y te pregunta si ella se imaginaba que es una ambientación de Estados Unidos tipo años 50. Si es así, si es intencional. Bueno, esas dos preguntas. Bueno, la frase yo creo que tiene que ver con todos estos mandatos y estas presiones que ella tiene, de tener que ser la mujer de alguien, de tener que tener hijos, de esta belleza que se va perdiendo, de esta juventud que se va perdiendo, de no poder sentirse completa con todo lo que ya, digamos, logró, con sus éxitos personales. Un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo la van presionando y de alguna manera le van agujereando el cerebro, bueno, la madre, la amiga, y bueno, y por eso, para los que leyeron el cuento, ese final con esos cristales, digamos, esos cristales que la van asfixiando, al final ella da un giro y esos cristales se vuelven en multicolores, bueno, porque decide de alguna manera hacer lo que ella quiere hacer, ¿no? Y salirse un poco de estos mandatos que tiene. Entonces creo que el tema de la luz y los cristales simbolizan todo eso. Pero bueno, esa es mi lectura. También creo que lo bueno de la literatura es que cuando uno escribe y termina un texto y lo da, ya es de los lectores y cada cual tendrá su propia lectura con respecto a eso. Bien, y lo de la ambientación, Agustina, ¿pensaste Y lo una... de la ambientación, sí, pensé en esa época. Igual yo no suelo escribir no, ni en Cadáver Exquisito, ni en mi primera novela, en muchos de los cuentos no suelo poner épocas ni lugares específicos. Pero acá, bueno, digo, como dije antes, me parece que estaba influenciada por lo que estaba estudiando en la facultad, por los artistas pop, y por eso la ubiqué en esa época. Bien. Dice Jean-Claude, Jane es la mujer perfecta, un modelo de referencia. Y también te pregunto si tenemos la esperanza de que exista un hombre potable. No, no es la mujer perfecta, porque no hay mujeres perfectas, no hay nadie perfecto, digamos. Y esperanza un hombre potable, por supuesto, digamos, como toda persona puede haber personas potables y no. Me parece que en el caso de este personaje en particular, o de la vida en general, depende, digamos, con quién te encuentres, ¿no? Si va con vos, de alguna manera, porque podés estar muy enamorada de alguien, pero que haya cortocircuitos, pero también es un trabajo diario generar un vínculo sano y una relación, un trabajo interno y un trabajo externo, y parece que estoy hablando, parezco un libro de autoayuda,
pero un poco me parece bueno, que los vínculos son sumamente complejos, con muchos matices, y por ahí también en el personaje de Jane hay algo de resistencia o de miedo a conocer a otra persona. Entonces ya le estoy haciendo análisis psicoanalítico al personaje. Lo cual, siendo argentino, es casi una tendencia natural. Es como tiene que ser. Evidentemente. Pregunta Luciana si te suelen sorprender las devoluciones, me imagino, de las lecturas, ¿no? ¿Qué te hacen los lectores? Sí, bueno, me pasó, de hecho hace muy poquito, ayer, me pasó que un lector me escribió que leyó el cuento Lavavajillas y me dijo, bueno, tenés algunos errores, porque en cambio de decir suburbio, que se van al suburbio, dice que se van a las afueras, y en cambio de decir, no me acuerdo cómo me había dicho, pero en un momento nombro a los Red Sox y a los New York Yankees, y en cambio, y me dice, eso es lo mismo que si dijeras el nombre completo del equipo de Boca, que es creo que Club Atlético Boca Juniors, o no sé qué. Y yo le decía, bueno, puede ser que sean, lo puedes ver como errores, o lo puedes ver como parte de esta construcción artificial del mundo, que es adrede, ¿no? Como las personas hablan un poco maquinalmente, y también esto forma parte de esos detalles. Pero de todas maneras me pareció alucinante y obviamente estoy agradecida por la lectura que hizo, porque son cosas que yo por ahí no hubiese pensado, si bien cuando escribí el cuento las pensé. Y también me ha pasado con Cadáver Exquisito, que tuve todo tipo de evoluciones. Lo que me da más placer es ir a hablar a las escuelas y a las universidades, porque es un libro que lo están dando en un montón de escuelas. De hecho, fui a hablar a Coronel Suárez. Para los que no viven en Argentina, Coronel Suárez queda como a 500 kilómetros de la capital, son como 8 horas de viaje a la noche. Hasta ahí me fui a una escuela rural, hablé con 20 alumnos. Rural, estamos hablando de una escuelita y alrededor campo y vacas y nada más, ¿sí? Que yo le decía a la maestra, a la profesora, me tirás acá en medio del campo y ya está, no sé, me muero, inanición. No sé ni para dónde ir. Pero bueno, tuve la posibilidad de ir a hablar ahí, y la verdad que los alumnos y alumnas son lo más, o sea, las lecturas que hacen, hemos hablado de todo el tema de la violencia de género, de la trata de personas, del capitalismo, de la alimentación, porque la novela Cadáver Exquisito surgió porque yo dejé de comer carne, y porque hice todo un proceso con la alimentación consciente, ¿no? De todas maneras aclaro que no soy fanática y que, como dije antes, no la escribí porque quiero convertir a carnívoros en vegetarianos, ¿sí? La escribí como una pregunta, como respuesta a una pregunta que me hice, ¿no? ¿Qué pasaría si nos comemos de manera literal? Entonces sí, otra cosa muy hermosa que pasó es que un lector me escribió diciéndome que él había leído la novela, que el padre la había leído, que el hermano la había leído, y que los tres se habían juntado a cenar a hablar de la novela. Y ese tipo de cosas para mí, bueno, me dan enorme placer, o gente que sí, efectivamente dejó de comer carne por leer la novela y que está muy feliz con la decisión, otros que dejaron por ahí por una semana y nada más, y está perfecto eso también, ¿no? Que los haya movilizado al punto de hacer eso. Y algo que me pasó muy gracioso fue que una señora me denunció en la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, porque estaba indignada con el final. Entonces la señora fue con su cartera, agarró las llaves de su casa y se fue hasta la Sociedad Argentina de Escritores a denunciarme. Y no sé qué logró, pero fue alucinante que lo hiciera, o sea, que el libro la haya movilizado de tal manera que sintió esa necesidad. Entonces yo le decía a mi editora que en una próxima edición tenemos que poner Premio Clarín 2017, denunciada en la SADE 2018. Bien. Porque para mí es como un enorme piropo, ¿no? Es una mención de honor. Total. Bien.
Bueno, vamos terminando el encuentro, voy a formular la última pregunta, es de Viviana y dice, lo que dejas de lado cuando terminas un cuento, una novela, personajes, situaciones, etcétera, ¿es reciclable? ¿Lo podés volver a usar en otro cuento? Digo, puede ser, como digo antes, de manera intuitiva, que hay cosas que quedan en el inconsciente. Por ejemplo, hay gente que compara Cadáver Exquisito con Fahrenheit 451 porque los personajes están dentro, forman parte, digamos, del mecanismo de ese mundo, ¿no? En el caso de Fahrenheit 451, él es un bombero que quema libros, y en el caso de Cadáver Exquisito, él está dentro de lo que es la industria de la carne, donde faenan humanos. Pero yo nunca pensé en Fahrenheit 451 cuando estaba escribiendo el libro. De hecho, no la releí y nada, no lo tomé como modelo. Pero creo que en algún lugar esa lectura que hice cuando era adolescente quedó dando vueltas, ¿no? Entonces me parece que por ahí uno puede, sí, claro, usar de manera consciente lo que no usa o deja afuera. No es mi caso, pero no digo que no lo haga porque puede ser que esté dando vueltas ahí, ¿no? Bien. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias a todos a los participantes. Queda abierta la invitación a leer Cadáver Exquisito. Se consigue en ebook, digo porque ahora que todavía tenemos en algunos países las librerías cerradas, Cadáver Exquisito. Y estamos a la espera de la edición de 19 garras y un pájaro oscuro, que saldrá por Alfaguara, que por suerte es una editorial que distribuye muy bien en España y en toda América Latina. Así que la invitación es leer a Agustina. Y una invitación para el próximo mes, el 16 de junio, estamos con la escritora boliviana Liliana Colanzi, una escritora muy buena también, muy diferente de Agustina y no por ello menos interesante, obviamente. Mi agradecimiento, ya les digo a todos ustedes, un beso muy especial para Agustina, gracias de nuevo por estar con nosotros y gracias a todos ustedes en nombre mía y en nombre del Instituto Cervantes. A la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. 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 Besos a todos. Besos.